Muy buenas tardes. En nombre del Partido Revolucionario Institucional, del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, del Instituto Reyes Heroles y de la Universidad Autónoma de México, les damos la bienvenida a esta quinta generación de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas, la generación Amalia González Caballero. En esta primera sesión del seminario Comunicación Digital para la Participación de la Política, en nombre del presidente Alejandro Moreno Cárdenas, de la secretaria general Carolina Vigiano, de nuestra presidenta, la diputada Montserrat Arcos Velázquez, y de la secretaria general Cintia López Castro, le damos la bienvenida a las mujeres priistas, militantes, simpatizantes y quienes estén interesadas en el tema. A nuestras invitadas especiales a la conferencia también les damos la más cordial bienvenida a la licenciada María del Carmen Vargas Flores, responsable del área de educación a distancia de la División de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en representación de la maestra Alma Iglesias González, jefa de la División de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la maestra Vianey Romero Durán, a la maestra Valeria Guzmán, presidenta del OMPRI Jalisco, y a la doctora Mónica Amilpa García, ponente de la conferencia magistral. Yo, Ana Arana, secretaria de las Mujeres Jóvenes, estaré con ustedes como su moderadora en esta conferencia magistral. Y para dar la bienvenida quisiera cederle el uso de la voz a la licenciada María del Carmen Vargas Flores. Adelante, licenciada. Gracias, Ana. Muy buena tarde a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera conferencia magistral que se ha preparado pues para dar luz verde y dar inicio, digamos, oficial de las actividades del seminario Estrategias de Comunicación Digital para la Participación Política de la Mujer. Y bueno, pues a nombre de la maestra Alma Iglesias González, titular de la División de Educación Continua y Vinculación, y por supuesto de la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, les damos la más cordial bienvenida a esta primera mesa, agradeciendo de antemano la participación siempre invaluable de la doctora Mónica Amilpas. Muchas gracias, doctora, por aceptarnos la invitación. Y pues bueno, dar algunos datos generales rápidamente de cómo se va a llevar a cabo este seminario, recordarle a nuestras compañeras y a nuestros compañeros que van a participar en esta actividad, que la plataforma ya está, los contenidos estarán disponibles a partir de las 20 horas del día de hoy, una vez que terminemos esta primera conferencia. Aparecerán ya los contenidos de la primera unidad, una unidad bastante importante, bastante interesante y nutrida de muchos contenidos, así es que vamos a ir dosificando poco a poco los contenidos para que no se abrumen con tanta información. Y bueno, recordarles que para la acreditación de esta actividad requerimos de su promedio como mínimo 80% en el promedio de todas las evaluaciones que se les van a realizar a través de la plataforma que ustedes ya conocerán, y a la asistencia a por lo menos 3 de estas conferencias magistrales. Y ya por último, comentarles que por ahí de las 7:30, 7:20, 7:30 de la noche, una vez que ya haya concluido la participación de la doctora Amilpas e iniciemos la sesión de preguntas y respuestas, les estaremos compartiendo a través del chat del canal de YouTube un formulario en el cual les vamos a pedir sus respuestas puntuales para poder hacer el registro de su asistencia a esta primera conferencia magistral. Por mi parte sería todo, agradecerles nuevamente la confianza a la Escuela Nacional de Mujeres Priistas en la Universidad Nacional Autónoma de México para la impartición de este seminario. Bienvenidas, bienvenidos todos, enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. También quiero compartirles el saludo de la maestra, la diputada Montserrat Arcos Velázquez, quien por motivo de agenda no puede estarnos acompañando en esta bienvenida, pero por favor nos pide saludar a la ponente, por supuesto, a las invitadas, a los invitados y señalar la importancia que tiene la capacitación para la formación, desarrollo y fortalecimiento del empoderamiento de todas nosotras las mujeres. Y como tal, ella también me pide que se les comparta un video con mucho cariño para todas y todos quienes estén aquí ya en línea a través de la plataforma.
Caballero, en honor a una ilustre tamaulipeca, quien fuera presidenta del sector femenil del PRI, periodista, ensayista y la primera embajadora en México. Este año, la edición de la EMPRI es una generación revolucionaria, porque por primera vez en su historia reúne a 4 de las más prestigiadas instituciones educativas en el país: la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, la Universidad Iberoamericana, Ibero, y el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, instituciones que nos proporcionarán distintas herramientas académicas que contribuirán a la formación y empoderamiento de más mujeres priistas. Con esta nueva edición, no hay duda de que el compromiso de nuestro partido, bajo el liderazgo del presidente nacional Alejandro Moreno Cárdenas y la secretaria general Carolina Villano, dejará huella en la profesionalización y mayor participación de las mujeres que ven a la política como un instrumento para el cambio social, porque para este tiempo hemos llegado y porque somos una generación de mexicanas dispuestas y comprometidas a revolucionar los espacios públicos y privados para lograr un mejor futuro para México y sus familias. Les deseo el mayor de los éxitos en este nuevo reto. Muchas gracias. De igual forma, saludamos a la supervisión del INE que amablemente nos acompaña. A continuación, le cedo el uso de la voz a la presidenta del OMPRI Jalisco, Valeria Guzmán, para la presentación de la ponente. Buenas tardes a todas. Soy Valeria OMPRI Jalisco y me va a tocar tener el honor de presentar a la doctora Mónica Milpa García. Les platico que ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y secretaria técnica de la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus temas de investigación son género y comunicación, feminismo, acceso y participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones. Ha participado como ponente tanto a nivel internacional como nacional en los congresos organizados por la International Association for Media and Communication Research, en el Congreso Anual de Liderazgo Femenino organizado por la Universidad Zayed en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y en el marco de los encuentros de la Asociación Mexicana de Investigación de Comunicación. Colaboró en la elaboración de manual para estudiantes de comunicación y periodismo con enfoque de género para medios de comunicación, la UNESCO México, y en la creación del Departamento de Comunicación en perspectiva de género, impartido por la División de Educación Continua IS. Capacitado en planificación estratégica y en planificación de los Estados americanos, la OEA. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por tan cálida bienvenida. Es un gusto estar aquí con usted. Si me permiten, voy a compartir una presentación y bueno, pues ya que tengo el uso de la voz, me gustaría que entre todas las personas que estamos aquí, pues reflexionáramos, ¿no?, sobre nuestra situación y condición en este marco en el cual ustedes van a empezar a ser partícipes de este seminario. Como punto de inicio, me gustaría que nuestra discusión se centrara, ¿no?, en algo que nos atraviesa, y es por ello que le di por nombre a esta primera conferencia: Género y Discriminación, reflexiones para tener una sociedad más igualitaria. Justo también porque estamos en el marco de los 16 días de activismo que empiezan el 25 de noviembre, ¿no?, en este Día Internacional para reflexionar, ¿no?, y tomar acciones para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, pues celebro muchísimo este tipo de espacios que nos permiten reflexionar. Al final de cuentas, lo que todas queremos es tener una sociedad que sea más justa e igualitaria. Y en ese sentido, quisiera que esta reflexión comenzara entendiendo las bases en las cuales estamos habitando este sistema en el que estamos. Esta sociedad, pues es una sociedad que se basa en diferentes relaciones
relaciones que vamos desarrollando, relaciones que ya están dadas cuando venimos al mundo, nos integramos en sociedades con estructuras y características muy particulares, pero todas estas sociedades en las que transitamos tienen una característica muy particular, que son sociedades que se construyen sobre un sistema que se conoce como el sistema sexo-género. Vamos a ver que estas dos palabras son palabras que nos van a articular y nos van a definir durante toda nuestra vida y que en esta reflexión para muchas autoras son el origen de las diferentes desigualdades que vivimos y por las que transitamos en esta sociedad. Y aquí el ojo que se tiene que poner es que estas desigualdades generan violencia. Y vamos a ir viendo por qué. Y por qué es tan importante que se discutan estas situaciones, por qué es tan importante que existan, ¿no?, días que nos permitan esta reflexión, aunque este trabajo tiene que ser constante. Y ustedes que pertenecen a instituciones que justamente son motores que tienen que ir apostando a desmontar estas estructuras en miras de tener sociedades mucho más igualitarias. Pues bien, vamos a empezar con algunos planteamientos muy básicos. Sistema sexo-género, la categoría tal cual surge a partir de entender, ¿no?, es que cuando venimos con un cuerpo sexuado, sea hembra o macho, se nos atribuyen diferentes ideas, prácticas, experiencias y representaciones. Todo este conjunto de características sociales que se nos asignan en función de nuestro cuerpo sexuado se conoce como género. Y el sexo tal cual, pues son estas características físicas, ¿no?, con las que venimos al mundo, que se circunscriben aspectos genéticos, hormonales, gonadales, fisiológicos, ¿no? Y que quizás la representación más básica que tenemos de ello, pues son estas particularidades cromosómicas, ¿no? XY, XX, y que pues nos otorgan ciertas particulares a nivel biológico. A estos cuerpos se les atañe a nivel social diferentes construcciones y valoraciones simbólicas que nos van a determinar pues nuestro devenir a lo largo de toda la historia. Y este devenir, quisiera aquí ser muy enfática, ¿no? Se dice que el género es la primera categoría que nos interpela y que define nuestra identidad en el mundo. Y es muy interesante si lo leemos desde esta perspectiva, porque incluso antes de venir al mundo existen ciertos rituales y ciertas ceremonias en torno del género de los bebés y de las bebitas, ¿no? Antes de que lleguen al mundo, a este plano terrenal, se hacen estas ceremonias, estas fiestas de revelación del género, del sexo del bebé, ¿no? Y entonces, desde el momento en que sabemos si va a ser una niña o un niño, inmediatamente estamos ya planteando, ¿no?, cuál va a ser su historia en este mundo. Y entonces esa historia va a estar llena de estas construcciones imaginarias simbólicas, pero también de valoraciones. Y esas valoraciones a las que todas las personas estamos sujetas tienen que ver con la valoración que existe acerca de lo femenino y de lo masculino. Y que vamos a ver que lo femenino se empieza a identificar como características que tienen las mujeres y lo masculino como características que tienen los hombres. Y a partir de ahí, pues vamos a tener diferentes representaciones, pero también las personas vamos a tener diferentes experiencias de vida. Y en estas experiencias, pues lo que estamos buscando es que se vuelvan mucho más igualitarias, ¿no? Y vamos a ver por qué. Porque a partir de que nos asignan un género, vamos a estar desarrollando diferentes roles o papeles. Esta carga genérica nos va a determinar qué funciones y qué roles tenemos que interpretar en la sociedad. Entonces se nos va a asignar de manera diferenciada tanto en hombres como mujeres. Esta imagen me gusta mucho, ya tiene un poco de tiempo, pero la hizo Conavi, y en ella podemos ver cómo estos roles de género
pues nos van a permitir reproducir más adelante criterios de desigualdad. Entonces, estos roles, para que lo tengamos muy, muy claros, se van a tareas, ¿no?, concretas que tenemos que llevar a cabo para estar en una estructura social organizada. Entonces, estos roles, pues, son los que se espera de cada una de las personas, de las mujeres y de los hombres. Entonces, pues vamos a ver que las mujeres en esta carga siempre hemos tenido ese rol de reproductivo, de que pues nuestros cuerpos dan vida, ¿no? Y eso es una situación natural. Sin embargo, este rol reproductivo, vamos a ir viendo que nuestras sociedades o en la especie humana no solo se concreta al hecho de dar vida y de cuidar a la cría hasta que sea independiente, como sucede en otras especies, sino que este rol reproductivo también está teñido por atributos que se relacionan al cuidado, a la protección. En otras palabras, y en la lectura que le damos a esta construcción social, se le llama amor, ¿no? Entonces, este rol reproductivo tiene esta carga simbólica del amor del cuidado, del procurar a los otros, a las otras, de la entrega de los otros y las otras, ¿no? La entrega para los otros y para las otras. Y ese rol reproductivo se extiende a todos estos ámbitos que garanticen la supervivencia de la vida humana y que van, pues sí, desde que somos bebés a la alimentación, el cuidado, pero conforme vamos creciendo, esto también se empieza a manifestar en el cuidado no solo físico, sino emocional, afectivo, de salud, ¿no? Y entonces, pues ese rol reproductivo se viene haciendo mucho más grande y va a tener su expresión en algo que se conoce como el espacio doméstico, que va a ser muy diferente del espacio público y lo vamos a ver un poco más adelante, pero digamos que es el ámbito al que se circunscriben a las mujeres en este rol reproductivo. Cabe señalar que este rol reproductivo, en esta lectura que le damos a nuestra estructura social, se entiende como un trabajo no remunerado. Es un trabajo que se considera o se consideraba no remunerado porque no tiene un salario fijo, ¿no? O no podemos ver la riqueza tangible o contar la riqueza tangible en pesos, ¿no? En dinero. Y entonces se asume como un trabajo no remunerado, un trabajo que en esta idea de un rol reproductivo, del rol del amor, pues es un trabajo que se hace pues desde el amor, ¿saben? Y lo vamos a ir viendo, ¿no? Porque esto también va a repercutir más adelante en los derechos fundamentales de las mujeres. En estos roles, bueno, pues las mujeres están al servicio y al cuidado de las personas. Se nos asume que por el hecho de ser mujeres, pues vamos a tener este rol reproductivo, vamos a expresarlo en este espacio doméstico y que se nos da de forma muy natural, y quiero poner entre comillas la palabra natural, el cuidado de las personas, estar al servicio y al cuidado de las personas, y que como características de nuestra personalidad se atribuye la mediación y la subordinación. Por su parte, y como estamos en un sistema, tiene que haber una especie de equilibrio para que este sistema funcione. Vamos a tener los roles de género masculinos, ¿no? Representados por los hombres. Y entonces, pues estos tienen un rol mucho más productivo. ¿A qué me refiero el rol productivo? Pues desde las sociedades antiguas se creía, ahora ya lo vemos que no, que eran los hombres los que traían el alimento, procuraban las tierras, producían los insumos que necesitábamos para vivir. Les digo que ahora ya no, porque vamos a ver que se tiene ya información de que las mujeres somos las principales cuidadoras de la tierra, ¿no? Las que tenemos a nuestro encargo los cultivos. Y que bueno, pues esto ya nos daría como otro hilo de discusión, ¿no? Sobre estos temas de sostenibilidad a futuro y las mujeres defensoras de la tierra. Pero bueno, se asume que los hombres llevan este rol productivo y también porque son aquellos que durante muchísimos años fueron los primeros en acceder al trabajo remunerado. Y pues obviamente esto se da en algo que conocemos como el espacio público.
aquel al que accedemos para insertarnos como parte de la fuerza laboral, obtener un intercambio, un salario por ese que tengamos y que pues esto nos va a implicar atributos como poder y responsabilidad, con características como de autoridad y de dominación. Entonces, si ustedes ven, existe un equilibrio, ¿no? Y les digo que tiene que ser así porque estamos en un sistema. Esto se conoce como el sistema sexo-género. ¿En qué momento histórico sucede esta división? Pues vamos a ver que las autoras, los autores, los historiadores e historiadoras nos dicen que la vivencia de la especie, pero conforme van evolucionando las sociedades, esto se vuelve mucho más sofisticado, ¿no? Y pues porque las sociedades feudal, pues a la libertad, ¿no? Con la Revolución Francesa, con todas estas ideas de igualdad, ilegalidad, ¿no? Y libertad, estos principios que marcaban pues el inicio de otra era, pasamos de lo que se conocía como el pacto de sujeción, en el que las personas eran propiedad de un señor feudal, y ahí sí digo señor feudal porque pues eran los que tenían el acceso a ese poder, ¿no? Las señoras feudales pues eran las esposas y estaban a cargo de algunas otras cuestiones, pero no ejercían este poder. Entonces, las personas pues eran propiedad de un punto histórico en el que porque en ese momento histórico no todas las personas se vuelven libres. Empezamos a hablar que el hombre accede a la libertad, a la igualdad, ¿no? Y a la legalidad como un ser libre que puede disponer de su cuerpo para hacer trabajo, pero ese trabajo a través de recibir una paga. Es un trabajo para recibir una paga, ¿no? Puede tener ese reconocimiento de la ciudadanía. ¿Y qué le da el reconocimiento de la ciudadanía? Pues derecho a tener propiedades, derecho a disponer de lo que es suyo, ¿no? Y más adelante, pues vamos a ver que es el antecedente, ¿no? De nuestros derechos políticos, ¿no? De nuestros derechos de ciudadanía. Ser entes reconocidos por un estado, ¿no? En el cual pues tengamos una opinión, pero en este momento lo importante y lo que se subraya es acceder a un trabajo remunerado. Sin embargo, vemos cómo sí, efectivamente, en este contrato social, parte de la humanidad accede a él, pero otra parte se queda sin acceder a él. Y esa parte son las mujeres. Las mujeres no forman parte de este contrato social y vamos a ver que desde ese momento, un poquito más atrás, pero vamos a ponerlo como un hito histórico, se empieza a hablar, ¿no? de estas diferencias entre hombres y mujeres. Y en esta construcción social, pues vamos a ver que no hay esa igualdad, ¿no? Esa igualdad, esos disfrutes de derechos, pues solamente para una parte de la humanidad. ¿Y qué pasa? Pues que las mujeres se quedan de lado y entonces las mujeres no son sujetas de ciudadanía, no pueden elegir, no tienen voz, no tienen voto, no pueden administrar propiedades y no pueden disponer de su salario, no pueden acceder a un salario, ¿no? Entonces el lugar en el que se les coloca es el lugar doméstico. Y aquí me gustaría citar a una autora que se llama Soledad Murillo. Ella habla sobre el término de espacio doméstico, espacio público y espacio privado.
Y entonces ella, ¿qué nos dice en esta lectura de cómo se fueron asignando estos espacios a nivel social? Pues nos dice que el lugar al que son asignadas las mujeres es el espacio doméstico, que dista mucho de ser el espacio privado. En esta construcción del contrato social, donde los hombres salían a trabajar en su rol reproductivo al espacio público, que era donde pues se tenía el trabajo, al final del día, pues ellos regresaban a disfrutar de algo que se llama privacidad. ¿Y qué es la privacidad para esta autora? Pues es ese espacio en el cual nos dedicamos a cultivar el alma y la mente, ¿no? Es ese espacio al que recurrimos para leer un libro, para descansar, para comer, para estar física y mentalmente bien, para el día siguiente volver a enfrentar el espacio público. Pero ese espacio que se conoce y que ya hace la diferencia entre espacio privado, tiene algo que va a trasfondo, ¿no? Para que podamos disfrutar de la privacidad, tiene que existir alguien que haga los preparativos para que podamos disfrutar de esa privacidad. Y ese alguien está circunscrito al espacio doméstico y habían sido o han sido o hemos sido las mujeres. Ese espacio doméstico es donde se lleva a cabo todo ese trabajo no remunerado de preparación de los alimentos, de generar las condiciones para el descanso, una casa limpia, sábanas limpias, el tener comida caliente, el generar las condiciones para que alguien disfrute de esa privacidad. Entonces, bueno, pues la autora es muy cuidadosa al hacer esto y hay algo bien interesante que ella dice, que desde ese momento las mujeres han disfrutado del espacio doméstico, pero no de la privacidad. Y que esto se ha agudizado, siendo un flash forward a nuestros días, ahora que las mujeres estamos en el espacio público, pero no hemos podido, más bien, no es que no hayamos podido, no nos han dejado abandonar ese espacio doméstico. Y me van a decir, ¿quiénes no nos han dejado? Ahorita lo vamos a ir descubriendo. Pero imagínense, esto que les estoy contando, que ya nos fuimos varios años atrás, pues lo podemos ver, ¿no? Esta construcción de estos roles, de esta definición de los hombres y las mujeres, pues ya lo hacía Juan Jacobo en su libro de Emilio y la educación, ¿no? Donde pues él decía que los hombres son seres racionales, ¿no? Y que en esta racionalidad pues son esos entes que tienen la capacidad de acceder al espacio público, no así las mujeres, ¿no? Porque las mujeres son seres que están a sujetos de sus pasiones, ¿no? Entonces, pues no podíamos controlar esas pasiones, entonces podíamos desestabilizar a este hombre, ¿no? Racional, entonces, pues el lugar que nos correspondía era allá en el espacio doméstico. Y que estamos viendo cómo desde ahí se están tiñendo estos roles de género, ¿no? Este lugar y estas particularidades. Y entonces, pues lo que vamos a ver es que estos roles van a generar desigualdad o han generado desigualdad a través de la historia. Vamos a ver que desde el hecho de cómo definimos, ¿no? El valor de un hombre o una mujer, de que una mujer es no productiva, no remunerada, un hombre es productivo, ¿no? Es remunerado. Entonces, imagínense desde esta perspectiva en la que estamos ya definiendo que hay trabajo con valor y hay trabajo que no tiene valor, pero que se tiene que seguir haciendo. Bueno, después de este breve recorrido histórico, pues vamos a ver que estos roles de género que ya se definían desde ese momento y que a través de la lectura del movimiento feminista, no solo como movimiento político, sino también como perspectiva académica y como teoría, vamos a ver que a lo largo de la historia, las mujeres, en las luchas que han tenido las mujeres en diferentes momentos históricos, han apostado, ¿no? O han luchado porque, primero, se les garantiza el reconocimiento de sus derechos humanos fundamentales, ¿no? Siendo el primero, pues este reconocimiento a la ciudadanía, al tener voz, a tener identidad. Y entonces, pues vamos a ver que para muchas autoras el primer movimiento feminista se da con la lucha del sufragio, ¿no?
del voto. Y per se no es que quisiéramos tanto el voto, sino queríamos lo que estaba alrededor, ¿no? Que es el reconocimiento de la ciudadanía. Y como parte de este reconocimiento de la ciudadanía, pues viene el voto, ¿no? Después, históricamente, tratamos de luchar, ¿no? Ahora por el reconocimiento y el derecho, por nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y vamos a ver estos movimientos de los años 70, donde se lucha por la libertad sexual, y vamos a ver hasta hace algunos años, hace poco, cuando fue todo el movimiento del Me Too, que seguimos todavía luchando, ¿no? Por esos reconocimientos, y estas luchas pues tienen una base fundamental, ¿no? Que todavía no alcanzamos la igualdad y que tenemos que seguir alzando la voz para visibilizar esta situación y pues ir desmontando la estructura de este sistema sexo-género que nos confiere a diferentes espacios a través de los roles de género. Entonces, estos roles de género, entendido como funciones o papeles que tenemos que tener y transitar ahí pues con la vida con esto, vamos a ver que siguen estando muy presentes, ¿no? Aquí en estas ilustraciones me gustan porque, pues vamos a ver, ¿no? Que si aún todavía persiste, ¿no? Que si decimos la palabra médico, si decimos personal de salud, vamos a pensar en profesiones que están muy generizadas, ¿no? Masculinizadas, por ejemplo, las ingenierías, la medicina. Afortunadamente ya ha habido otras que han cambiado. Vamos a ver estos roles de género en las estructuras familiares, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quiénes las acatan? ¿Por qué se toman así? ¿Por qué están estas jerarquías, no? ¿Quién hace el trabajo reproductivo? Incluso los oficios y los oficios también y las habilidades técnicas también están generizadas, ¿no? ¿Quiénes son las personas que controlan los recursos, las que toman las decisiones importantes de inversión? E incluso, ¿no? Ahorita en el contexto que estamos viviendo, pues vamos a ver que hay deportes que siguen estando con esta idea pues muy, muy, muy generizada, ¿no? Como el caso del fútbol. En caso de los roles pues de las mujeres, saber, ¿no? Que seguimos, no, sí, bueno, ya que les digo, aquí las ilustraciones lo dicen, ¿no? Las mujeres somos las que alimentamos, las que hacemos todo este trabajo que garantiza la privacidad, cuidamos a las crías, no solamente a nivel de salud, sino también su estado emocional, incluso el aprendizaje, las tareas, las profesiones que tienen que ver con el cuidado siguen siendo feminizadas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que hay un mayor número de mujeres que participan pues, como maestras, como enfermeras, como cuidadoras e incluso, ¿no? Como cuidadoras de otros seres vivos. Afortunadamente, aquí, bueno, en nuestra universidad ha habido un repunte importante en enfermería, ¿no? Y tenemos compañeros que han ingresado a esta parte y que están desarrollando, pues, la enfermería, ¿no? Ya está como dejando de ser estas carreras feminizadas, ¿no? También tenemos un mayor acceso de alumnas a carreras que antes eran muy consideradas como masculinas, como la ingeniería o las matemáticas. Y vean, ¿no? Cómo estas representaciones que les contaba desde Juan Jacobo Rousseau, pues siguen presentes, ¿no? Estas carreras, ¿no? Que tienen que ver, o que asumimos que tienen que ver más con la razón, pues estaban más integradas por compañeros, ¿no? Carreras que tienen que ver más con el cuidado de los otros y de las otras por mujeres. Incluso yo les dejaré una pregunta nada más para provocar, ¿no? ¿Cómo son, no? ¿Cuál es la distribución de actividades que existen en nuestros entornos inmediatos, ¿no? Aunque estemos ejerciendo ya un trabajo remunerado, ¿cuáles son las funciones que los otros nos atribuyen o nos priorizan, ¿no? Y creo que este es un buen termómetro para ver cuál es el piso en el que estamos parados y todavía el camino que nos falta por recorrer. Si bien hemos logrado grandes cambios, aún tenemos pues una agenda pendiente, ¿no? Que hay que ir impulsando y hay que ir trabajando en ella. Y que bueno, pues todo esto nos converge en algo que Althusser conoce o llama instancias socializadoras. Estas instancias socializadoras son pues la familia, ¿no? Que es el primer lugar donde empezamos a desarrollar nuestra identidad. Recordemos que el primer punto de partida de nuestra identidad es el género. Después, la clase,
la etnia, incluso la religión, ¿no? Vamos a ir viendo la preferencia sexual, vamos a ir viendo cómo todo esto nos va generando, va construyendo nuestra identidad. Y eso también las relaciones las vamos aprendiendo desde la familia, se van reforzando en la escuela, en la iglesia y algo bien importante, por el Estado y los medios de comunicación, ¿no? Entonces, para este autor, todas estas instancias contribuyen a la socialización. ¿Por qué? Porque replican esos mensajes, replican esos estereotipos y esos roles. Y yo les diría, es esperado porque las organizaciones están integradas por personas y las personas estamos absolutamente todas socializadas en este sistema sexo-género. Si nacimos en este mundo, estamos atravesadas por este sistema. Lo interesante es que a partir, ustedes, por ejemplo, de este momento o algún momento previo en el que empezaron a discernir y discutir sobre el lugar de nosotras las mujeres en el mundo, pues empezamos a interpelar, ¿no?, este sistema. Y esto es muy bueno porque estamos apostando a un cambio, a una sociedad más igualitaria. Y estos roles, pues bueno, van a dar lugar a los estereotipos, que los estereotipos no es otra cosa más que una representación social compartida, ¿no?, por un grupo en específico. Y entonces, por eso, si estamos transitando por una sociedad donde desde siempre hemos visto, hemos escuchado frases como que las niñas son delicadas, las niñas no tienen fuerza, los hombres no lloran, los hombres son fuertes, vamos a irlo replicando, lo vamos a ir asimilando como tal y lo vamos a asumir como algo definitivo, ¿no? Entonces, en esta representación social compartida, pues podemos decir, ¿no? Todas las mujeres son débiles, ¿no? O todos los hombres son fuertes y no lloran. Y entonces, estos estereotipos lo que hacen es no tomar en cuenta, pues, las características, capacidades y sentimientos que tenemos cada una de las personas. Todas las personas tenemos emociones y tenemos la misma capacidad de expresarla. Ojo, que es diferente, porque no a todos se nos enseña cómo, o a algunos se nos promueve o a otros se nos restringen. Por ejemplo, en este tema de las emociones, las mujeres socialmente tenemos permitido llorar, pero no tenemos permitido ser violentas. Los hombres sí, pero no tienen permitido llorar, ¿no? Porque aparte estas categorías, estas habilidades las conferimos en dependiendo del sexo de las personas. Entonces, bueno, si empezamos a escudriñar en este tema de los estereotipos, pues vamos a ver, ¿no?, cómo estas actividades, estos roles, pues van a incluso a manifestarse, ¿no?, como en reglas que tanto hombres como mujeres tienen que cumplir, ¿no?, deberes por los cuales tenemos que transitar en la sociedad y que esto pues va a generar desigualdad tanto para hombres como para mujeres. En esta parte del trabajo reproductivo y productivo, pues ya vimos un poquito de la historia, pero al final de cuentas, estos roles, estos estereotipos nos asignan al mundo, ¿no? Y nos colocan en alguno de estos roles, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que la parte que se encuentra en el rol reproductivo, pues a nivel social va a tener ese reconocimiento, ese estatus, ese poder y esa autoridad, ¿no? Son características que se confieren de manera automática por leer a alguien como hombre. Y la parte reproductiva se le atañe a alguien por automático por leerla como mujer, ¿no? Y esta idea pues va a ser aterrizada como en la supervivencia de la familia, la crianza, la educación de los hijos, de las hijas, el aseo, todo lo que conlleva este trabajo reproductivo. En esta diapositiva creo que lo podemos ver de forma mucho más pues esquemática, que todos estos estereotipos, roles que vienen de este sistema sexo-género y que nos atraviesan, pues nos van a asignar estas tareas y estas funciones. Aquí nada más hay que tener en cuenta que las tareas productivas se leen socialmente como de asignación exclusiva para los hombres, ¿no? Los compañeros, digamos que esa es su tarea prioritaria. Entonces, por eso
no se les cuestiona, por ejemplo, el cuidado de los hijos y de las hijas, ¿no? Porque pues tienen que estar enfocados de forma social a las tareas productivas, no así en el caso de las mujeres, ¿no? Donde la tarea exclusiva, la tarea prioritaria a desarrollar, pues tiene que ver con la reproducción, con todo lo que lleva esta reproducción, y las tareas productivas se nos leen como una asignación secundaria. Entonces, vean cómo aquí empezamos a ver estos discursos de desigualdad. Y creo que esto lo podemos muy, muy bien tener representado al momento en que se hace el seguimiento de los medios, por ejemplo, en las campañas, si hay candidatas, ¿no? Y candidatos, ¿cómo son representadas las mujeres por los medios de comunicación? ¿Qué se les pregunta? ¿Cómo se les lee? Y vamos a ver, con base en un trabajo muy bonito que se ha realizado aquí en la universidad, se han hecho diferentes monitoreos de diferentes campañas, y dentro de uno de los resultados que siempre ha llamado mi atención es que a las mujeres candidatas se les interpela o se les cuestiona sobre sus familias, ¿no? Y creo que una pregunta, no solo a ellas, también a las mujeres, por ejemplo, que están en puestos de poder en los medios de comunicación o en las empresas, una pregunta que es bien frecuente en los medios de comunicación es: ¿quién te cuida a los hijos mientras tú estás trabajando? ¿No? ¿Por qué? Porque allí estamos viendo cómo esta asignación exclusiva que se nos atañe de manera social sigue estando presente, ¿no? Y aunque seguimos ya teniendo mayor participación en el espacio de toma de decisiones, se nos prende ese chip, ¿no? Se nos activa el chip pero recuerden que su tarea exclusivo prioritaria tiene que ver con la reproducción. Y eso es algo que existe y que se sigue leyendo y que se sigue reproduciendo en el caso de los medios de comunicación, ¿no? Entonces creo que ahí hay un punto interesante de reflexión, y que aquí hay algo bien interesante, ¿no? Las mujeres, el trabajo productivo es un trabajo sincrónico y continuo. Nunca, nunca termina. El trabajo reproductivo, pues sí tiene horario, o bueno, tenía horario, ¿no? Pero bueno, al menos sabemos que 1, 2 o 3 horas vamos a descansar, vamos a dormir, y mucho más ustedes, por el tipo de organización a la que pertenecen, que bueno, pues eso, la dinámica es otro tema. Pero sabemos que va a haber un momento, un fin de semana o un momento en el día en el que este trabajo productivo nos va a permitir, va a terminar, y vamos a poder acceder a la privacidad. El trabajo productivo el trabajo reproductivo no es así, es continuo, ¿no? Y entonces, pensemos en esta frase, ¿no? Cuando se levantaban estas encuestas hace ya varios años, que se les preguntaba a las amas de casa, ¿no? Si trabajaban o no trabajaban. E inmediatamente decían: no, pues no, yo no trabajo, yo me dedico al hogar, yo me dedico a mi casa, ¿no? Y ahorita podemos releer que, perdón, o sea, estás desarrollando un trabajo productivo. Afortunadamente, las cosas van cambiando, van evolucionando, pero fíjense cómo estas peticiones, el visibilizar estas situaciones, tiene un impacto primero a nivel social y después en la agenda, ¿no? Que se tiene como Estado. Y creo que un ejemplo interesante es que cuando se empezó a visibilizar este trabajo reproductivo, quiénes eran las personas que lo llevaban a cabo, pues vimos que eran mujeres, pero que este trabajo productivo, cuando las mujeres accedían este trabajo reproductivo, cuando las mujeres accedían al espacio productivo, era delegado hacia otras mujeres, ¿no? Y entonces vamos a ver que existe aquí en nuestro país, hace algunos años, este movimiento, ¿no? Creo que la dejé de compartir, ahorita la vuelvo a compartir. Este movimiento de las trabajadoras del hogar, ¿no? En las cuales, no creo que no se sigue viendo, lo vuelvo a cerrar y lo vuelvo a poner. Este movimiento de las mujeres trabajadoras del hogar, que visibilizaron, lo que era el trabajo que ellas estaban haciendo, pero pues que también eso necesitaban tener ellas ciertas condiciones, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Entonces empezaron a pelear por pues un salario justo, un salario digno, pero también por el acceso
a seguridad social, ¿no? Y es a partir de ahí, pues, que nos damos cuenta que, pues, ese trabajo reproductivo no se hace por amor, ¿no? Que es como una carga que siempre le han dado al trabajo reproductivo, ¿no? Y entonces, pues sí, no dudo mucho, sí se alcanza a ver o se ve como blanco, nada más es mi inquietud, y si no se las dejo como chiquita, ¿va? Y bueno, pues en este sentido, no es que nuestras mamás no nos quieran, ¿verdad? Porque siempre ese es como un discurso, ¿no? Que el trabajo se hace por amor y que nuestras mamás a través de la comida nos cuidan, lo cual es algo bien bonito en nuestra cultura, ¿no? Nosotros expresamos mucho del cariño a través de la comida, no a cualquiera invitamos a nuestra casa a comer, y eso está bien. Lo que no está bien es que solamente sean las mujeres las encargadas de prodigar estos cuidados, ¿no? Porque pues es un tema más de roles de género que de habilidades sociales. Entonces, bueno, continúo. Creo que esto no se está viendo bien mi presentación. Déjenme, la vuelvo a compartir. Solo un segundo en lo que se vuelve a cargar. Y que bueno, pues vamos a ver esto, ¿no? Que es como parte del trabajo productivo y reproductivo que seguimos aquí teniendo y que sigue generando pues estas desigualdades, ¿no? Y que en ese sentido, perspectiva, pues es una perspectiva que ha venido a darnos esta herramienta, este marco para poder leer las sociedades, para poder leer cómo estamos transitando. Creo que ahí ya se ve. Ok. ¿Cómo estamos transitando las sociedades, ¿no? Pues la perspectiva de género surge del feminismo, ¿no? Y el género tal cual como categoría nos permite identificar cuál es la situación y la condición, en este caso, de las mujeres en una estructura social. Pero también la perspectiva de género como metodología nos va a permitir identificar, cuestionar tanto la discriminación como las desigualdades de exclusión de las mujeres. Y en este sentido, no solamente nos va a permitir esta parte diagnóstica, sino también nos va a permitir emprender acciones para actuar, ¿no? Sobre estos factores que vayamos detectando en la sociedad y pues justo, ¿no? Generar esas condiciones que nos permitan avanzar al final de cuentas en una construcción de igualdad de género. Y apunto a esta igualdad de género como base para poder desmontar otro tipo de desigualdades y otro tipo de violencias, ¿no? ¿Y por qué? Porque recordemos que el género es la primera categoría que atraviesa nuestra identidad y el género imbricado con otras aristas pues nos va a colocar en un lugar del mundo. Entonces vamos a ver que las personas no van a sufrir el mismo tipo de opresiones, van a sufrir diferentes tipos de discriminaciones y desigualdades dependiendo de su nivel escolar, de su género, de su raza, de su clase, de su religión y hasta de su orientación sexual. Entonces, la perspectiva de género, que también se conoce como los lentes violetas, nos permite dar esta relectura al mundo, ¿no? Y entonces, cuando escuchemos esta parte de perspectiva de género, pues vamos a entender, ¿no? Que es una herramienta conceptual y que, pues, no, la primera pregunta que se hace es, ¿dónde estamos colocados, no? Tanto hombres como mujeres. ¿Cuáles son esas diferencias existentes y cómo nos atraviesa? Entonces, bueno, al ponernos estas gafas violeta, como también se conoce, pues podemos entender, ¿no? Que muchas situaciones que vivimos son susceptibles de modificarse. Y aquí nada más quiero hacer alusión a algo. La teoría de la cual proviene la categoría de género, la perspectiva de género, es la teoría crítica feminista. Y como toda teoría que se circunscribe a las teorías críticas y sociales,
pues es una teoría que apuesta por el cambio, por la transformación, y en ese sentido se apuesta por que este sistema sexo-género se desmonte y cambie a una sociedad más igualitaria. Es decir, que no todo está dado, pero que tenemos que trabajar para que eso siga adelante. Dentro de los temas que la perspectiva de género trae a la vista y que es como tema de la agenda que nos implica hoy, es que esta perspectiva cuestiona todos los estereotipos, ¿no? En los cuales somos educados, ¿no? Entonces va a cuestionar esos estereotipos que en el caso de las mujeres nos atraviesan, ¿no? Y que tienen que ver con los mandatos de feminidad, de belleza, y va a decir cómo el seguir reproduciendo estos estereotipos, pues lo que va a suceder es que va a poner a las mujeres en una condición desigual, ¿no? También cuestiona, ¿no? Estos estereotipos que se manifiestan en los compañeros, ¿no? Y es interesante porque a partir de que visibilice y cuestione estos estereotipos en los cuales somos educados, es que hoy podemos estar hablando de que existen necesidades a solucionar y que vamos a ver que del feminismo han surgido estos grupos en los cuales los compañeros empiezan a cuestionar, ¿no? Sobre su forma de socializarse con los otros y con las otras, y vamos a tener estos grupos de masculinidades, ¿no? En los cuales, pues, el objetivo, ¿no? Es que se empiezan a cuestionar, ¿no? Su forma de relacionarse y si afecta o no a la otra parte del mundo, ¿no? Que somos las mujeres, porque en ese sentido creo que nosotros lo tenemos muy, muy claro, ¿no? Porque en este sistema sexo-género vamos a ver que es un sistema que se da por jerarquías, ¿no? Y entonces, como cualquier otro sistema social, pues es un sistema que tiene un atributo bien característico, que es el poder, ¿no? Y recordemos que a Foucault que nos decía, ¿no? Que el poder no se tiene, el poder se ejerce. Entonces, si se va a ejercer, lo tenemos que ejercer sobre los otros. Y generalmente ha sido sobre las otras, porque así ha estado articulado este sistema sexo-genérico. Entonces, bueno, pues lo que queremos hacer es que esto cambie, que exista, desmontar este desequilibrio, porque al final de cuentas lo que queremos es que exista una redistribución equitativa entre las actividades de la vida cotidiana, ¿no? Tanto en la esfera de lo público, aquí dice privado, yo diría que de lo doméstico, que todas las personas podamos acceder a ese espacio de privacidad tan necesario. Y fíjense que en este hilo, nada más como dato interesante, los datos son muy buenos. Vamos a ver que de regreso de la pandemia por COVID-19 hubo un incremento en padecimientos mentales en las mujeres, ¿no? Porque lo que pues vino el COVID a poner el foco es que al estar aislados y aisladas en nuestras casas, pues las mujeres tuvieron que seguir con la misma carga de trabajo remunerado y pues seguir al mismo tiempo con este trabajo doméstico, ¿no? Se les cargó el trabajo, por decirlo, porque ya no tenían ese tiempo que, fíjense, o sea, qué interesante, porque el tiempo al que acceden las mujeres para disfrutar de su privacidad es el tiempo, es el delegar las funciones domésticas a otras personas. ¿Ya que voy con esto? Que el tiempo que tenían las mujeres antes de la pandemia para tener un poquito de privacidad era cuando las que son madres llevaban a los niños a la guardería o a la escuela. Al estar confinados en una casa, ese tiempo desaparece porque ellas son nuevamente las responsables del cuidado, de la educación, de la crianza. Y si le añadimos a esto que en el contexto de COVID, pues no solamente teníamos que cuidar de las infancias, sino también de las personas que adultas mayores en nuestra casa, las personas en situación de vejez, y si teníamos familiares con discapacidad, también recaía sobre nosotras. Entonces, la pandemia fue en este sentido como un laboratorio, ¿no? Donde empezaron, incluso vamos a ver que se empezaron a contabilizar otro tipo de violencias, ¿no?
que antes no se tenían, y vamos a ver las estadísticas donde repuntó pues las llamadas, ¿no? Para reportar violencia. Y creo que eso fue muy interesante porque otra vez vuelve a poner el foco en que esta situación es estructural y que en la medida en que no se desmonte esa estructura, vamos a tener constantemente pues esta réplica de violencias, de desigualdades y por ende de discriminación. Entonces, bien, esta perspectiva de género pues también nos va a permitir darle el valor justo que hace el trabajo, ¿no? Que lo que representa el trabajo reproductivo, el trabajo productivo, visibilizar estas necesidades que tenemos a nivel social, ¿no? En cuanto políticas que nos permitan acceder a estos trabajos remunerados en igualdad de condiciones, ¿no? Y también aquí creo que apunta mucho un tema que es fundamental, ¿no? El cuidado de aquellas personas que tienen alguna discapacidad y de las infancias, así como de las personas enfermas, y pues al final queremos modificar estas estructuras sociales, y con estas modificaciones, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? Que vamos a fortalecer estos liderazgos de las mujeres, esta toma de decisiones, ¿no? Y vamos a poder tener tangible, ¿no? Todo este tema del empoderamiento de las mujeres. Pero las mujeres no podemos seguir estando en estas condiciones de desigualdad. Y que bueno, pues al final de cuentas esta perspectiva lo que busca es mejorar la vida de las personas y de las sociedades. En general, tenemos estos objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 y uno de estos objetivos es la igualdad de género. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, si queremos seguir siendo sociedades sostenibles, tenemos que ser sociedades igualitarias. Y entonces, bueno, creo que eso es muy importante. Y la perspectiva de género ha tenido resultados muy, muy tangibles. En el momento en que las mujeres acceden a estos espacios de toma de decisiones, a ciertos ámbitos, pues obviamente cada una de nosotras llevamos nuestras vivencias, ¿no? Y esas vivencias se convierten en una agenda. Un ejemplo que a mí se me hace muy enriquecedor fue en el momento en que las mujeres tuvieron mayor acceso y participación a la medicina, por ejemplo, fue cuando empiezan a detonarse estudios sobre enfermedades que solamente padecíamos las mujeres, ¿no? Y se desarrollan medicamentos para atender estos padecimientos. Un ejemplo muy claro, que no es una enfermedad, pero sí es una necesidad, era la píldora anticonceptiva, ¿no? Entonces, cuando las mujeres llevamos estas agendas, es cuando empezamos a cambiar pues el devenir, ¿no? Histórico. Y que esta igualdad de género lo que apuesta es que lo que se construye a favor de la sociedad esté atravesada por esta perspectiva de género, ¿no? Para tener justicia y pues para acceder de forma igualitaria a algo que nos es fundamental para todas las personas, ¿no? Que son los derechos humanos. Y vamos a ver aquí algo bien interesante, ¿no? ¿Es que acaso las mujeres no disfrutamos de los derechos humanos? Pues saber que a nivel jurídico, sí, ¿no? Que entender los derechos humanos se vuelve muy, muy importante, pero releerlos con la perspectiva de género nos va a permitir como ajustar, ¿no? Esos tornillos que todavía faltan, pues para que este engranaje funcione y que todas las personas pues accedamos al disfrute pleno de ellos, ¿no? Cuando hablamos de los derechos humanos, tenemos que tener claro 3 características, ¿no? Que son como que las primordiales, ¿no? Que son universales. Es decir, que ninguna persona puede estar excluida o discriminada, bien importante, del disfrute de sus derechos. No importa la edad, el sexo, el credo, el origen, la nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las personas tenemos acceso al disfrute de nuestros derechos humanos fundamentales en todo momento y en toda condición, desde que nacemos hasta que morimos. En cualquier espacio, esto se refiere a este principio de universalidad, ¿no? También son irrenunciables, es decir, nadie podemos renunciar a nuestros derechos, aunque sea por voluntad
propia o en el sentido de voluntad propia. No puedo renunciar a mi derecho a la salud, ¿no? Y aquí digo por voluntad propia, ¿no? Y lo subrayo, porque vamos a ver que existen poblaciones en situación de vulnerabilidad en la que pues no pueden acceder a estos derechos, ¿no? Y no es que lo dejen de lado, o sea, no podemos dejar que los dejen de lado porque son irrenunciables. Y esto es algo que nunca se nos debe de olvidar. Tampoco pueden ser restringidos ni limitados, que pues también es algo bien importante. No todas las personas pues debemos de tener acceso a ellos, ¿no? Son indivisibles e interdependientes. ¿Qué quiere decir? Que ningún derecho humano es más importante que el otro, ¿sí? Y entonces aquí, el primer ejemplo que se me viene a la mente es cuando se apela, ¿no?, al derecho de libertad de expresión como superior a cualquier otro tipo de derecho. Pensemos el derecho a no ser violentado o violentada a través de discursos de odio, ¿no? Y el aludir es que es mi libertad de expresión y libertad de opinión. Perdón, pero recuerda que los derechos son indivisibles e interdependientes. Ningún derecho está sobre arriba que el otro, ¿no? Entonces ahí creo que eso es muy, muy importante, ¿no? No podemos priorizar alguno sobre otro, ¿no? Y ahí sí creo que es muy importante entender que la ley es muy estricta en la lectura de los mismos. Entonces, pues bueno, los derechos humanos justo tienen una larga historia, una larga data, pero pues vamos a ver que esto empieza desde que se funda la ONU, ¿no? En 1945, y que pues desde ahí hasta ahora se han adoptado una serie de instrumentos internacionales para y proteger que todas las personas tengan la garantía, ¿no?, de tener todos estos derechos humanos. Entonces, bueno, pues vamos a ver que esto se transversaliza en que existen pactos internacionales relacionados con los derechos civiles y políticos, pactos de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y que ahí vamos a ver que existen cláusulas de igualdad y no discriminación. Y que, aunque estaban ahí, todavía no había algo específico para las mujeres, ¿no? Seguíamos estando como en esta categoría que se asumía como una categoría neutral cuando decíamos los derechos del hombre, ¿no? Pero hay que tener cuidado con estas expresiones porque ya vimos que por andar diciendo los derechos del hombre, allá como Jacobo, más allá de Juan Jacobo Rousseau, pues estábamos quedando fuera o nos dejaron fuera del disfrute de la ciudadanía y nos tomó años, ¿no?, lograrlo. Es hasta 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, vamos a ver que los Estados miembros se van a comprometer a eliminar la discriminación contra las mujeres y avanzar hacia la igualdad sustantiva en todas las esferas de la vida pública y privada. De esto, pues ya hace al menos 43 años, ¿sí? En el que se establece, ¿no? Y en teoría, pues todos los Estados miembros, los estados forman parte, se comprometieron. Y para que quedara claro, pues vamos a ver a qué se refiere, ¿no?, discriminación contra las mujeres, ¿no? Pues lo va a entender la CEDAW como cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, ¿no? O sea, de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos, las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Entonces, bueno, ya al estar definida, los Estados miembros, los Estados parte, se comprometen, ¿no?,
a garantizar pues una vida de no discriminación. En lo que compete ya a nuestro territorio, pues vamos a ver que los estados, la Organización de los Estados Americanos ha estado trabajando en sistemas, ¿no? Que garanticen, ¿no? Y protejan los derechos humanos. Entonces, pues vamos a ver que existen diferentes tratados en la materia y la creación de la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta convención Americana de Derechos Humanos, pues va a dar este marco, ¿no? De los derechos humanos per se. Y justo, ¿no? Vamos a ver que existe otra convención, que es la Convención de Belén do Pará, ya aquí en América, que justo, ¿no? Este es un tratado que está dedicado exclusivamente al tema de la violencia contra las mujeres. Y va a resultar un parteaguas en la forma en que se visibiliza, ¿no? Que no solo tenemos que erradicar la discriminación, sino que esta discriminación y estas desigualdades se expresan en violencia, ¿no? Y entonces que estas violencias se expresan o se dan en el ámbito público y en el ámbito privado, y que es una violación a los derechos humanos. Por lo tanto, no tendría que estar tolerada ni permitida. Pero, o sea, vamos viendo un poquito cómo hemos ido recuperando esta historia, ¿no? Y pues vamos a ir viendo también que es hasta 2011 que se elevan en nuestro país al grado de constitucional los derechos humanos, todo aquello de los que el Estado mexicano se ha suscrito en las convenciones, en los tratados internacionales, se aterriza en nuestra Constitución en el 2011 y que justo lo vamos a ver en el artículo primero constitucional, donde pues dice así, nada más voy a quitarme para poder leerlo mejor. Dice nuestro artículo primero constitucional que todas las personas gozarán o gozaremos de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, y especifique que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, nuestra Carta Magna es la Constitución, pero en efecto de derechos humanos vamos a acceder, y en efectos de términos legales, vamos a acceder siempre a ese instrumento que garantice la protección más amplia de los derechos humanos de las personas. Entonces, si ustedes ven, aquí en México, hasta el 2011, es que se entiende los derechos humanos como constitucionales y por lo tanto tendrían que ser transversales para todas las actividades pues que se lleven, ¿no? A cabo en la vida pública, en la vida privada, a través de las diferentes instancias e instituciones. Vamos a ver que en el marco de los derechos humanos, en la normativa mexicana, el artículo cuarto constitucional reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. Y en este sentido, al reconocer esta igualdad, va a generar en el 2006 se aprueba la Ley General de Igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir? Pues apela, ¿no?, sobre este principio de igualdad y justo para generar sociedades que sean sociedades más incluyentes. Y aquí yo quisiera comentar, ¿no?, que también en el 2007 surge, ¿no?, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, ¿no?, que es un instrumento muy robusto y muy amplio que justamente está encaminado a garantizar, pues, el disfrute de una vida libre de violencia como derecho humano fundamental para las mujeres. Y que ahí, bueno, se especifican los diferentes tipos, manifestaciones de violencia, las diferentes sanciones, y dentro de los aportes más ricos de esa normativa, pues es la categoría de
de violencia contra las mujeres, y después esto va a dar como resultado la tipificación del feminicidio, ¿no? Que justo esta relectura que se hace desde la perspectiva de género del marco normativo, pues da cuenta de que no existían instrumentos específicos, ¿no? Para sancionar, incluso para evaluar cuándo una situación es feminicidio y cuándo. Y entonces, pues esto da instrumentos, pues para dar esta relectura y generar a la larga sociedades más justas e igualitarias. Y en este sentido, creo que debemos de recordar que el Estado está obligado a respetar los derechos humanos, a garantizarlos y también a prevenir y sancionar cualquier situación que vulnere el disfrute de esos derechos. También está obligado a reparar y restablecer. Y obviamente, ¿no? Adaptar disposiciones de su derecho interno para garantizar. Entonces, pues vamos a ver que este marco normativo y esta preocupación por tener sociedades más igualitarias, libre de violencia, en específico libre de violencia contra las mujeres, vamos a ver que tiene una larga historia, ¿no? Y que ha ido avanzando, sin embargo, pues ha tomado su tiempo, no ha sido algo que se haya construido en un día. Y que bueno, esto nos lleva a la reflexión, ¿no? De que, bueno, ¿por qué seguimos teniendo expresiones de desigualdad si tenemos un marco normativo internacional muy amplio, muy robusto, donde tenemos que estados miembros de la ONU, de estas convenciones, de estos tratados internacionales, pues están preocupados, ¿no? Se han preocupado por esta situación, ¿no? Tan es así que se han suscrito. ¿Por qué siguen existiendo expresiones de desigualdad, ¿no? Porque sigue habiendo en las noticias tantas mujeres desaparecidas, porque se incrementan la solicitud de refugios de mujeres víctimas de violencia, porque se siguen vulnerando los derechos humanos, ¿no? Incluso de las diversidades de otros grupos vulnerables. Y aquí, pues me lleva a quiero que nos lleve a esta reflexión. ¿Será que aprendemos a vivir en la desigualdad? ¿Será que naturalizamos esta desigualdad? ¿Será que la podemos empezar, estamos tan acostumbradas a ella, que la damos ya por sentada, que no la vemos? Que cuando la vivimos, la tomamos como algo ya dado, algo por lo que tenemos que pasar. Bueno, son reflexiones, ¿no? Que creo que es muy importante debatir e ir construyendo, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que mucho de esta respuesta viene de que nos van construyendo, nos vamos socializando, ¿no? A través de, pues, diferentes instancias, ¿no? Cuando nos asignan, con base en nuestro sexo, ese género, nos asignan toda esta carga cultural, todos estos estereotipos, todos estos roles, todos estos mandatos de género que nos enseñan cómo relacionarnos, ¿no? Con los otros, con las otras, con nosotros mismos, mismas, ¿no? Y que, pues, todo esto está influido por normas, ¿no? Que van desde el orden jurídico, desde el orden social, religioso, las tradiciones, convencionalismos, reglas, estereotipos, roles, mandatos, ¿no? Que al final de cuentas, todas estas normas que son sociales, pues van a ser la base de nuestra cultura, ¿no? Y que se han ido formando a través de momentos históricos y que en este momento se articulan de una forma muy particular, ¿no? Y que quizás la forma como experimentamos estas desigualdades en este momento no es la misma a la que la viven mujeres en otros contextos, a lo mejor mujeres en países que nosotros consideramos vanguardistas en estos temas, ¿no? Como Noruega, o mujeres ahorita, por ejemplo, ¿no? En Qatar, o mujeres mexicanas, pero de la época de la Revolución, ¿no? Creo que eso es interesante, ¿no? Sin embargo, algo que ha sido una constante es esta desigualdad que existe entre los géneros, ¿no? Por esta articulación de relaciones de poder, ¿no? Y entonces, pues si estamos
siendo socializadas, estamos siendo impactados en esto, pues se van a crear esas condiciones, ¿no? De marginación, discriminación y de desigualdad social, ¿no? Y al final de cuentas, creo que tenemos que tener como mucho el radar que esto sí nos afecta a toda la sociedad, pero nos afecta de forma diferencial a hombres y a mujeres, ¿no? Y que esto es muy importante porque en el caso, por ejemplo, de las mujeres, esta desigualdad va a impedir que nos desarrollemos todo lo que tenga que ver con nuestro desarrollo humano, pero también con nuestra participación, con nuestra ciudadanía y el ejercicio político, ¿no? De nuestros derechos. Entonces, creo que todo esto se puede ver un poco aterrizado, ejemplificado en esto, ¿no? Que impedir el acceso de las mujeres al pleno ejercicio de sus derechos humanos. Esto es consecuencia de esta desigualdad, ¿no? De vivir en sociedades que son desiguales. Que esta desigualdad, pues va a vulnerar el derecho a un ingreso económico y patrimonial, ¿no? Justo e igual. Nos va a limitar en cuanto al acceso a la salud, las prestaciones. No todas las mujeres contamos con seguridad social, ¿no? Y eso pues también va a estar atravesado por todas estas cuestiones interseccionales, ¿no? La raza, la clase, etcétera. Estas desigualdades siguen manteniendo a las mujeres en actividades domésticas y de cuidados. Las posibilidades de acceso a la educación, la salud, la participación son limitadas y están condicionadas también por los estereotipos. Esta desigualdad permite el castigo informal y el señalamiento, ¿no? La revictimización. Y este señalamiento, vamos a verlo, ¿no? Pensemos otra vez, ¿no? En estas mujeres políticas, ¿no? Esa señalización de que están ostentando cargos en funciones políticas, pero están desatendiendo, como frecuentemente se dice, las labores de crianza si tienen hijos pequeños, ¿no? Entonces, ese señalamiento constante, ¿no? No solamente de esas actividades, también de nuestros cuerpos. Y ahí vamos a ver cómo estas también son estrategias que se utilizan, ¿no? Para interpelar las capacidades de las mujeres en la política. Reduce la libertad del movimiento de las mujeres y las niñas, el libre tránsito, limita también el acceso a servicios esenciales como el agua, repercute, ¿no? En la participación de la ciudadanía y genera y promueve la discriminación. Y existen actualmente ciertos indicadores que nos permiten dar lectura de esto, ¿no? Porque probablemente esto sea una idea muy bonita, entretejida desde la teoría. Sin embargo, cuando vemos estos indicadores, pues vamos a ver que al menos en nuestro país sigue habiendo segregación ocupacional, hay una brecha salarial importante que no hemos podido erradicar, sigue habiendo una gran precarización del empleo femenino, la base de la sociedad que vive en condiciones de pobreza pues sigue siendo en su mayoría mujeres, hay problemas para la conciliación en el trabajo remunerado con el trabajo reproductivo, y esto porque se sigue feminizando, ¿no? Los trabajos de cuidado. Y pues la realidad es que estas son consecuencias de ese sistema sexogenérico, ¿no? Y que pues vamos a ver, ¿no? Que estos indicadores de desigualdad pues podemos utilizarlos, ¿no? Para ver cómo se segregan las mujeres en diferentes ámbitos de forma horizontal y de forma vertical, ¿no? Y que este es un ejercicio que podríamos hacer de forma bien rápida en nuestros entornos inmediatos, ¿no? Y es a través ahora sí que hacer como un checklist, ¿no? Y esta segregación horizontal se refiere a cómo es la proporción, ¿no? De mujeres y hombres en cuanto a la participación del trabajo doméstico y el trabajo reproductivo, ¿no? Y recientemente tenemos justo estas encuestas de las dinámicas de los hogares,
donde podemos ver esta data muy, muy reciente, ¿no? Esta segregación horizontal también apela a que suelen estar menos valoradas socialmente y pues se traduce en menos salario. La segregación vertical pues nos permite ver la proporción desigual de hombres y mujeres en diferentes categorías profesionales, quienes ocupan las mayores categorías en las organizaciones y las consecuencias, ¿no?, de la retribución salarial, donde podemos ver de manifiesto esta brecha de desigualdad. Y entonces, pues vamos a ver, ¿no? Ir cerrando con estas conclusiones que vamos a ver que la Asociación de Mujeres para la Salud, pues vamos a ir viendo, ¿no? Que estas conductas pues son aprendidas desde el orden social, que estos mandatos de género se asocian también a que tenemos que tener, las mujeres somos más propensas a vivir emociones como tristeza y culpa, ¿no? Que eso es bien interesante. Los compañeros son más propensos a la ira y a la agresividad, ¿no? Que se relacionan con esta dominación y sumisión. Y que al final de cuentas, pues se trata de procesos de aprendizaje temprano, ¿no? Que estamos expuestas y expuestos cuando estamos en la primera infancia y que cuando nuestro pensamiento apenas se está articulando, apenas empezamos a tener esta conciencia y ya estamos absorbiendo todos estos mandatos de género a través de los modelos familiares y reforzados por las instancias socializadoras, ¿no? Al final de cuentas, pues todas y todos tenemos los mismos derechos. Y les voy a compartir después, por si lo quieren ver, este es un video que hace un recorrido, ¿no? Cómo se han logrado estos derechos fundamentales y cerraría con esta reflexión, ¿no? Que es una pirámide que se me hace muy, muy interesante de cómo esta discusión atravesada por esta perspectiva de género nos permite leer, ¿no? Todos estos mecanismos normativos con los que contamos y cómo se van construyendo, ¿no? En beneficio para acceder a sociedades más igualitarias. Sin embargo, yo cerraría con esta idea. Podemos tener un marco normativo nacional e internacional muy robusto. Sin embargo, el verdadero reto es que cada una de nosotras, de nosotros, empecemos a desmontar este sistema sexo-género desde nuestros contextos inmediatos, porque es la única forma en que vamos a poder cambiarlo, ¿no? Que esta deconstrucción venga desde la base. Y creo que ese es el compromiso más grande que tenemos como personas, pues para acceder a estos futuros libres de violencia, estas sociedades mucho más igualitarias. Pues les agradezco muchísimo su atención. Dejo de compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra. Bueno, pues después de esta increíble retroalimentación sobre temas que hemos conocido, pero no tan a fondo como nos la presentó, pues me gustaría saber si ya están las dudas, preguntas de las alumnas que están conectadas, no sin antes enviar nuevamente un saludo de nuestra presidenta, la maestra Montserrat Arcos. Aquí también está Vianey. Y bueno, pues si me pudieran apoyar con las preguntas y para poderlas pasar, se los voy a agradecer mucho. Licenciada María del Carmen, ¿usted tiene acceso al...? Sí, estamos verificando si hay preguntas, pero bueno, en realidad son pues felicitaciones para la doctora Milpas por la ponencia. Sí, en unos momentitos ponen, bueno, ya publicamos el formulario también. Y bueno, Deira López pregunta, gracias por el tiempo y los aprendizajes, pero ¿qué tan aceptable o hasta dónde va el lenguaje inclusivo?
Bueno, contesto, ¿no? Adelante, doctora. Gracias. Creo que es una pregunta bien importante, ¿no? Dentro de todo este recorrido, de esta construcción, saber que nosotras y nosotros como especie tuvimos que garantizar nuestra supervivencia productiva y el ponernos de acuerdo, el tener objetivos en común que hiciera mucho más fácil esto, pues dio como resultado, ¿no? El mantener códigos, ¿no? El tener un lenguaje que pudiéramos entender, ¿no? Estos códigos compartidos desde la teoría de la comunicación que nos hicieran sentido y que, bueno, pues esa definición me encanta de la comunicación, poner en común. Pero vamos también revisar que dentro de los estudios de las teorías de la comunicación hay algo muy apasionante que se ciñe al poder y al discurso, ¿no? En el cual se nos dice que las palabras construyen o invisibilizan, ¿no? Y no solamente las palabras habladas o escritas, no todo lo que vemos o no vemos. Al final de cuentas, nosotras y nosotros nos empezamos a construir identificándonos con el otro, con la otra y diferenciándonos también. La apuesta del lenguaje incluyente justo lo que busca es una acción política. ¿Y qué es lo que quiere esta acción? ¿No? Es como todo lo que viene cuando hablamos de las teorías críticas, pues una primera reacción es incomodar, ¿no? Incomodar para que volteemos a ver esa realidad. Y lo siguiente es visibilizar, visibilizar a las mujeres, ¿no? El hecho de hablar de las doctoras y los doctores, el desdoblar, lo que nos está permitiendo es construir una realidad donde aparezcan mujeres y hombres. Entonces, el lenguaje incluyente apela a esta visibilización de la participación de las mujeres en todas las esferas, ¿no? Y pues de ahí surgen. Ahora bien, si te refieres a el hablar, por ejemplo, de compañeros, estos términos surgen de las diversidades, pero sobre todo se utiliza para las personas que se identifican como no binarias, ¿no? Y creo que ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Es algo que se sigue ahorita, está como en debate, utilizarlo para el plural, ¿no? Porque yo recomendaría que únicamente se utilizara para las personas que así lo requieren, ¿no? Que no se identifican, con hombre, con mujer, con femenino, con masculino, ¿no? Sin embargo, cuando queramos, incluir mujeres y hombres, sí hay que desdoblarlo, o utilizar palabras como la población, ¿no? El funcionariado, el alumnado, los alumnos y las alumnas. Muchos dicen, ¿no? Que eso va en contra de los principios del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje tiene que economizar. Probablemente sí, pero recordemos que estamos visibilizando una situación y estamos visibilizando la existencia de las mujeres en este caso. Espero haber respondido eso. Gracias, doctora. Tenemos por aquí dos preguntas más. De Mónica Padilla, ¿cómo podemos en nuestro día a día evitar la discriminación por género? Y tenemos de Diana, ¿qué sucede cuando el derecho universal se enfrenta con el derecho indígena, usos y costumbres, sobre todo ante categorías como delito, crimen, violación, etcétera? Y una tercera, ¿qué más se requiere hacer para que todo el marco jurídico que existe realmente se cumpla con igualdad y que sea incluyente? Qué hermosas reflexiones, ¿eh? Esto da para mucho debate. Bueno, yo creo que en nuestro día a día no es sencillo, ¿no? No es sencillo, pero un paso muy importante es darnos cuenta, ¿no? Es en nuestro día a día identificar esas prácticas que tenemos de las cuales no nos sentimos orgullosos y orgullosas. Porque aquí es un ejercicio que a mí me encanta hacer, ¿no? Que quizás por tiempo ya no lo pudimos hacer, pero es sentarnos y reflexionar, ¿no? ¿Cuántas veces en mi vida he vivido o he sufrido algún tipo de discriminación? Y reflexionar al por qué,
¿no? Mi color de piel, la forma de mi cuerpo, la forma como hablo, en qué espacios, ¿no? Y muchas veces, de acuerdo a mi experiencia, cuando aplicamos este ejercicio, es algo que identificamos muy sencillo, ¿no? Las veces en que hemos sufrido estas situaciones. La segunda pregunta es, ¿cuántas veces tú has discriminado a alguien? Y cuando lo preguntamos, esa parte nos cuesta un poco más, ¿no? ¿En qué momento lo he hecho? Y vamos a ver que de repente se vuelven situaciones tan cotidianas que bajo la etiqueta de broma, la etiqueta de estamos jugando, se empiezan a naturalizar, ¿no? Pero recordemos que todas estas situaciones vulneran nuestro derecho humano a la dignidad y al respeto, ¿sí? Y recordemos que los derechos humanos es el paraguas, ¿no? Que debería de estar sobre todas las acciones de nuestra vida. Entonces, no es sencillo, pero prácticas importantes es no repetir chistes sexistas, ser muy cuidadoso cuando hablamos de otras personas, sobre todo, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Que estamos viendo que pues las infancias, es en la infancia donde tenemos como mayor, percibimos mayor estos mensajes y van construyendo nuestras identidades. Creo que también ahí tenemos que voltear a ver a las infancias, ¿no? Entenderlas como sujetas de derechos, que también eso es un tema interesante, ¿no? Porque solo somos reconocidos como ciudadanos y ciudadanas cuando tenemos 18 años de edad, pero antes como que las infancias están en el limbo. Y bueno, pues esa es otra discusión también muy, muy interesante. Pero ¿qué estamos diciendo enfrente de ellas, no? Sobre todo con las niñas, hay estudios en los que es a la edad de 7 años donde ellas empiezan a sentirse inconformes con su cuerpo, donde empiezan a decir, yo no soy buena para matemáticas, yo no soy buena para fútbol. Y antes de eso, todas las personitas se asumen como iguales, con las mismas capacidades, ¿no? Entonces, creo que la forma como nos expresamos de los otros, de las otras, es fundamental. El darnos cuenta cuando estamos repitiendo algún estereotipo también es fundamental. Y al ser conscientes de estas acciones, poco a poco vamos a ir desmontando estos sistemas y estas prácticas. Como cualquier otra habilidad, tenemos que practicarla para aprenderla e internalizarla. Pero el hecho de que preguntes cómo, ya está diciendo que algo se movió en ti, ¿no? Para bien. Sobre la discriminación y cómo articularla, ¿no? Con estas prácticas. Esa pregunta es una pregunta que a mí me encantaría poderte responder, ¿no? Pero yo siempre diría que hay que en teoría la legislación dice que tenemos que dé al marco normativo que dé mayor protección, ¿no? El tema con los usos y costumbres. Ahí, pues hay un debate, ¿no? ¿Hasta qué punto es el respeto de esos usos y costumbres y hasta qué punto se vulnera pues los derechos humanos fundamentales que nuestro artículo primero constitucional bien dice, que todas las personas que nacemos en el territorio mexicano inmediatamente tenemos que disfrutar de estos derechos, ¿no? Y que no debe de haber algo que pues los transgreda, ¿no? Sin embargo, yo siento que ese es un debate mucho más de la acción que de la parte normativa, ¿no? Y entonces también pues es un reto. Y creo que ya no deja de contestar alguna, y que bueno, pues la realidad es que estos marcos normativos están. Creo que una de las formas que tenemos que empezar a apropiarnos de ellos es acceder a estas fuentes, es conocerlos, es leer y pues es participar en este tipo de espacios, ¿no? Que a mí me da muchísimo gusto que existan, que se hable de esto, porque esto ya está transformando la estructura social. Gracias. Doctora, tenemos unas preguntitas más, un par de preguntas más, no sé si hay oportunidad para pasarlas. Claro. Ok, Margarita Esther Oliveros pregunta, ¿existen sanciones para los países que no cumplen con lo establecido en la CEDAW? Y Belém do Para. Y Yolanda Castañeda pregunta, ¿qué pasa con los estados o regiones donde las tradiciones restringen los derechos humanos? Justo, ¿no? O sea, como una sanción tal cual no existe.
Sin embargo, por ejemplo, en el tema de la CEDAW, todos los estados que forman parte tienen que rendir un examen, tienen que rendir cuentas cada determinado tiempo. Entonces, pues vamos a ver que los estados parte presentan un reporte, ¿no? Es como un examen, rinden un examen. Y aquí se presentan resultados, digamos, los resultados institucionales y resultados de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que fungen como observatorios. Entonces llevan como las dos, ¿no? Los dos resultados se presentan y pues yo les voy a decir, ¿no? Que el último que rindió México en 2015 no nos fue muy bien. Entonces todavía, y no solo a nosotros, ¿no? Como Estado, sino a muchos otros estados, ¿no? Y entonces ahí el cuestionamiento está en qué está pasando, ¿no? Y lo triste es que solamente estas normativas tan robustas se están quedando ahí en el papel, ¿no? Porque dentro de las agendas que están, no es prioritario, ¿no? Y no es prioritario porque se asumen pues cuestiones que se naturalizan las diferentes problemáticas, ¿no? Entonces es importante estar en la agenda resaltando todo lo que se tiene pendiente para llevar a acción. Un tema importante que seguimos teniendo pendiente es, por ejemplo, la erradicación de estereotipos sexistas en los contenidos mediáticos, ¿no? Y pues en un momento se entendían los contenidos mediáticos como los grandes medios, la televisión y la radio, ¿no? Sin embargo, pues ahora vamos a ver que existen muchísimos contenidos en todas estas plataformas sociodigitales y que pues todavía no hay una regulación robusta que permita la extinción de los estereotipos. Y además, por ejemplo, en el caso de México, los grandes corporativos que albergan los medios de comunicación, vamos a ver que muchas veces prefieren pagar las sanciones que no son internacionales, sino que el Estado aquí tiene muy bien contempladas a través de la Secretaría de Gobernación, pues muchas veces prefieren pagar la multa a dejar de transmitir estereotipos sexistas, ¿no? Porque les es más redituable. Y entonces vamos a ver que es un engranaje muy interesante, ¿no? Porque producen contenidos que están plagados de esos estereotipos, pero la sociedad los consume y entonces a la vez reafirman estos contenidos, ¿no? Entonces se va volviendo como una rueda. Sin embargo, en la medida en que las personas estemos más conscientes de lo que consumimos, de cómo se replican estos estereotipos, pues vamos a poder interpelar, ¿no? Quizás en este sentido, en programación diferente, en contenidos audiovisuales diferentes, ¿no? Pero pues también hay que ver la lógica de todo esto, ¿no? Quizás quienes puedan interpelar están en un momento de vida donde están trabajando y quiénes son las personas que están con más acceso a estos productos mediáticos y vamos a volver a ver qué son pues las infancias, ¿no? Y entonces empiezan a construir estas identidades. Entonces creo que es un trabajo que tiene que ser articulado de un compromiso social y de todas estas instancias que pudimos revisar, ¿no? Y pues pasando a la parte de usos y costumbres, todavía ahí creo que falta trabajo, ¿no? Porque tiene que haber pues un proceso de sensibilización y de desmontar esto. Recordemos que este sistema sexo-género pues está desde que nos empezamos a organizar, que se ha transformado, que sí hemos logrado ciertos hitos, cuestiones muy importantes, pero que no se ha podido desmontar. Todavía nos va a llevar tiempo, pero cada paso que demos es importante que se afirme y pues que no regresemos. Muchísimas gracias, doctora. No, ¿de qué? Bueno, pues vamos a continuar con las preguntas. En este momento creo que todo el mundo está un poco concentrado en el asunto de la liga para la asistencia. Les comento por alguna situación, sí, hubo un momento en el que no se publicó. Bueno, no, sí se publicó, pero no se veía. Entonces, bueno, ya está visible. De cualquier manera, les comento, lo acabo de publicar también en la plataforma, justo a un lado de donde está el link que las trae al canal de YouTube. Dentro del aula virtual, acabo de publicar otro apartado en el cual ya está disponible también la liga para la evaluación, bueno, más bien para la asistencia a esta
conferencia magistral. Y pues bueno, doctora, creo que después de las preguntas que ya nos compartieron las compañeras y después de muchísimas felicitaciones también, le he de comentar que tenía muchas felicitaciones, muchos agradecimientos por esta ponencia. Gracias. Pues bueno, creo que no nos quedaría más que agradecerle nuevamente su participación, comentarles e invitar a nuestras compañeras y compañeros que participan en este seminario, que la siguiente sesión será el próximo lunes a las 18 horas igual. En esta ocasión fue martes, por el que el día de ayer fue feriado, pero en la siguiente semana la sesión será a las 18 horas, pero del día lunes. Entonces, 28, si no tengo mala fecha. Por aquí nos veríamos. La mecánica sería exactamente la misma. Y pues bueno, agradecerle su presencia, doctora. Muchísimas gracias por esta plática siempre constructiva. Y pues bueno, le devuelvo la palabra a Ana. Muchísimas gracias y muy buena noche. Muchísimas gracias, licenciada. Pues sí, en nombre del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, del Instituto Reyes Heroles y, por supuesto, de nuestro Partido Revolucionario Institucional, les damos las gracias por haber asistido a esta conferencia. Recordarles que tienen que estar en las 3 próximas que vamos a tener. Y como ya bien se dijo la fecha, nos vemos, pues bueno, el próximo lunes 28 de noviembre en punto de las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y no sin antes compartirles un saludo de la presidenta Montserrat Arcos Velázquez, quien ha estado muy pendiente de la capacitación que hemos tenido el día de hoy. Y pues bueno, recordar también que vamos juntas por México. Muchas gracias y buenas noches. Buenas